La manguera en mis manos pesaba más de lo que debería. Quizá era el lastre de ver cómo mi vida se iba por el sumidero, o tal vez solo era el equipo barato de aquel autolavado de mala muerte en las afueras de Madrid. Si como sea, estaba rociando un Mercedes que costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 6 meses cuando ella se acercó. Doña Margarita Soler, mi antigua suegra, permanecía impecablemente peinada a sus 72 años, mirándome todavía como si fuera algo que preferiría quitarse de la suela de sus tacones de alta costura. Mateo Alarcón, dijo ella, con una voz que cargaba esa mezcla particular de asco y regocijo que los ricos perfeccionan tras décadas de mirar a todos desde arriba. Siempre fuiste el eslabón débil. Continué rociando el coche, dejando que el agua ahogara mis 3 primeras respuestas, cualquiera de las cuales habría provocado mi despido inmediato. Doña Margarita, qué placer verla a usted también. Si fueras un poco más débil, serías invisible, continuó ella, al parecer insatisfecha con su dosis diaria de crueldad. ¿Qué tal eso para el espíritu familiar? En realidad, si fuera un poco más débil, estaría muerto. Pero Margarita nunca había sido amante de la precisión cuando había crueldad de por medio. Hace 6 meses, yo era Mateo Alarcón, el director general de Industrias Alarcón. Había levantado esa empresa de la nada, convirtiendo un negocio de repuestos de automóviles en quiebra en un imperio manufacturero valorado en cientos de millones de euros. Tenía una oficina en la planta 40, una casa en La Moraleja y una esposa que solía mirarme como si yo hubiera puesto las estrellas en el cielo. Ahora era Mateo Alarcón, operario de autolavado, viviendo en un estudio que olía a los gatos del inquilino anterior y a puro arrepentimiento. La transformación no había sido gradual. En el mundo corporativo, cuando te quieren fuera, no te empujan con suavidad, dejan caer la guillotina y, si tienes suerte, está lo suficientemente afilada para que sea rápido. Mi esposa, Lucía, había sido la hoja. Su padre, don Eduardo, había sido el verdugo. La junta directiva ha perdido la confianza en tu liderazgo, había dicho Eduardo, sentado en la que solía ser mi sala de juntas, rodeado de personas que solían reírse de mis chistes y pelearse por una invitación a mis cenas de Navidad. Creemos que es hora de sangre fresca. Sangre fresca. Esa era una forma de describir a Tomás Holgado, el niño de oro de 36 años que le había estado susurrando al oído a Eduardo durante meses. Tomás, con su máster en administración de empresas y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Tomás, que se había estado acostando con mi mujer. Yo no sabía nada del romance, esa revelación llegó más tarde, cortesía de un investigador privado y un sobre de papel manila lleno de fotografías que hicieron que mi café de la mañana supiera a ácido de batería. Pero me estoy adelantando, ya sabes, continuó Margarita, examinando su manicura mientras yo trabajaba. Lucía es mucho más feliz ahora. Por fin está con alguien que aprecia su inteligencia. Alguien que aprecia su inteligencia. Claro. Yo había visto las grabaciones de seguridad. Tomás apreciaba su inteligencia tanto como un perro aprecia la física cuántica. Eso es maravilloso, dije, pasando al siguiente vehículo. Estoy seguro de que son muy felices juntos. La sonrisa de Margarita era tan afilada que podría haber cortado cristal. Oh, lo son. Tomás es todo lo que tú nunca fuiste, Mateo. Sofisticado, educado, de la familia adecuada. La familia adecuada. Código para dinero antiguo. De ese que proviene de tatarabuelos que hicieron sus fortunas en ferrocarriles y acero, cuando robar a la gente se consideraba emprendimiento en lugar de crimen. Mi familia había ganado su dinero de la manera difícil, trabajando por él. Mi padre había sido mecánico, mi madre secretaria. Me pagué la universidad con becas y préstamos estudiantiles, trabajando de noche en una fábrica para costear la escuela de negocios. Había construido todo lo que tenía desde cero, y esta gente lo trataba como si fuera un defecto de carácter. Bueno, dije, escurriendo mi trapo. Espero que Tomás sepa en lo que se está metiendo. Oh, lo sabe.
Él no es ingenuo como lo eras tú, Mateo. Él entiende cómo funcionan realmente los negocios. Cómo funcionan realmente los negocios. Es decir, que entendía que a veces tienes que apuñalar a la gente por la espalda para conseguir lo que quieres. Es decir, que entendía que la lealtad era solo una palabra que la gente usaba cuando necesitaba algo de ti. Margarita se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo. Ah, y Mateo, ni se te ocurra intentar causar problemas. Firmaste los papeles. No te queda nada. Se alejó, con sus tacones repicando sobre el pavimento mojado como un temporizador de cuenta atrás. La vi subir a su Bentley y alejarse, probablemente de camino al club de campo para contarles a sus amigas sobre su encuentro con el rey caído. Terminé el Mercedes y pasé a una furgoneta, dejando que el ritmo familiar de rociar y flotar calmara mis nervios. El trabajo era mecánico, lo cual era a la vez una bendición y una maldición, me daba demasiado tiempo para pensar. Los otros tipos del autolavado eran bastante decentes, la mayoría eran como yo, víctimas de recortes corporativos o cambios económicos que habían dejado sus habilidades obsoletas. No hablábamos mucho de nuestras vidas anteriores, era una regla no escrita, como no preguntarle a un veterano de guerra por sus pesadillas. Paco, el dueño, era un antiguo policía que se había jubilado anticipadamente después de un tiroteo que lo dejó con una cojera y una indemnización que fue justo lo suficiente para comprar el negocio. Me había dado el trabajo sin hacer demasiadas preguntas, cosa que agradecí. Alarcón. Gritó Paco desde la oficina. Hay un cliente que quiere hablar contigo. Levanté la vista, esperando a otro antiguo colega listo para retorcer el cuchillo. En su lugar, vi a Guillermo Henares, que había estado en la junta directiva de Industrias Alarcón. Guillermo era uno de los pocos que había votado en contra de mi destitución, aunque no sirviera de nada. Mateo, dijo él, tendiéndome la mano. ¿Cómo lo llevas? Viviendo el sueño, Guillermo. Ya sabes cómo es esto. Guillermo parecía incómodo, lo cual era lógico. ¿Qué le dices a alguien cuya vida viste destruir en una sala de juntas? Lo siento por aquello, parecía insuficiente. Escucha, Mateo, quería hablar contigo sobre algo. Algo importante. Dejé la herramienta de limpieza y le presté toda mi atención. Guillermo no era del tipo de personas que hacían visitas sociales o charlas triviales. ¿Recuerdas las opciones sobre acciones que negociaste cuando te hiciste cargo de la dirección general? Preguntó. Por supuesto que las recordaba. Había sido una de mis pocas victorias en los primeros días, cuando Eduardo todavía fingía respetar mi perspicacia empresarial. Un porcentaje de acciones de la empresa que se consolidaba a lo largo de 10 años, bloqueado a la valoración original. ¿Qué pasa con ellas? Siguen siendo válidas, Mateo. La junta no podía tocarlas sin tu firma, y tú nunca la cediste. Me quedé mirándolo fijamente. ¿Qué estás diciendo? Digo que todavía posees el 12% de Industrias Alarcón y, con la valoración actual de la empresa, sacó su teléfono y me mostró una cifra que hizo que mi visión se nublara. Estás hablando de unos 47 millones de euros. La manguera se me resbaló de la mano y golpeó el pavimento. 47 millones de euros. Había estado lavando coches por el salario mínimo mientras estaba sentado sobre una fortuna. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque esperaban que nunca te dieras cuenta. Eduardo ha estado intentando encontrar una forma de anularlo durante meses, pero el contrato es blindado. Esas acciones son tuyas, Mateo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? Miré alrededor del autolavado, el equipo mugriento y el suelo manchado de aceite, la vida que había estado llevando los últimos 6 meses. Luego volví a mirar a Guillermo. Voy a hacer que recuerden por qué deberían haberme tenido miedo desde el principio. 3 semanas después, estaba sentado en una sala de conferencias que todavía olía a cuero nuevo y a sueños rotos. Guillermo había estado ocupado durante mi ausencia del mundo corporativo y, al parecer,
había estado guardando rencores más tiempo del que yo imaginaba. Industrias Henares se está expandiendo, me había dicho mientras tomábamos café en una cafetería que definitivamente no era el club de campo. Tengo 3 vacantes en mi equipo ejecutivo. Elige una. Hagamos que se arrepientan de lo que te hicieron. Había elegido el puesto de director de desarrollo estratégico, que en lenguaje corporativo significa el tipo que averigua cómo destruir a la competencia. Parecía apropiado. Mi primer día de vuelta con un traje se sintió como ponerme una armadura. La tela era costosa, me había dado el capricho de un sastre que entendía que la venganza requería una presentación adecuada. Los zapatos eran de cuero italiano, el reloj era de precisión suiza y la sonrisa era puro capitalismo feroz. El edificio de Industrias Alarcón parecía más pequeño de lo que recordaba. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando no estás mirando hacia arriba desde la alcantarilla. Tenía una razón legítima para estar allí. Industrias Henares estaba considerando una asociación con uno de sus proveedores, lo que me daba acceso al edificio y una excusa perfecta para hacer algo de reconocimiento. El vestíbulo estaba exactamente como lo había dejado, todo mármol, bronce e intimidación. El guardia de seguridad era nuevo, lo cual fue una lástima. El antiguo guardia, Pedro, me habría reconocido y tal vez me habría proporcionado algún cotilleo útil. Este chico parecía recién graduado de la Academia de Vigilantes de Centro Comercial. Mateo Alarcón para ver a Miguel Torres en compras, le dije, entregándole mi nueva tarjeta de visita. El chico comprobó su lista, hizo una llamada y me entregó una acreditación de visitante. Planta 32. Los ascensores están a su derecha. Sabía dónde estaban los ascensores. Los había usado cada día durante 8 años. El trayecto hacia arriba fue surrealista. Había hecho ese viaje miles de veces, pero nunca como visitante, nunca como un extraño mirando desde afuera. La música del ascensor era la misma, un jazz inofensivo diseñado para ser olvidado en el momento en que se escuchaba. Miguel Torres era un buen tipo, uno de los pocos mandos intermedios que me había enviado un mensaje privado tras mi despido. Pareció genuinamente feliz de verme, lo cual era más de lo que podía decir de la mayoría de la gente en estos días. Mateo, hombre, me alegra verte. ¿Cómo te va? Mejor de lo esperado, Miguel. Mucho mejor. Pasamos 20 minutos discutiendo la posible asociación, que era lo suficientemente real como para dar cobertura a mi verdadera misión. Miguel fue profesional, minucioso y totalmente inconsciente de que yo estaba usando nuestra reunión para recopilar inteligencia sobre mi antigua empresa. ¿Cómo van las cosas por aquí?, pregunté casualmente mientras terminábamos. La expresión de Miguel se ensombreció ligeramente. Diferente. Tomás es, bueno, no es como tú. ¿En qué sentido? Es todo fachada, sin sustancia. Hace grandes anuncios en las reuniones, pero cuando se trata de la ejecución real. Miguel se encogió de hombros. Digamos que la moral no es lo que solía ser. Interesante. Archivé esa información para usarla más tarde. ¿Y Lucía? ¿Cómo se está adaptando a su nuevo papel? Miguel pareció incómodo. Está concentrada, muy concentrada en la dirección estratégica de la empresa. ¿Dirección estratégica? Esa era una forma de describir acostarse con el director general. Bueno, dije levantándome, debería dejarte volver al trabajo. Gracias por dedicarme este tiempo. Cuando quieras, Mateo. Y oye, si alguna vez quieres tomar una caña y ponernos al día, dímelo. Le prometí que lo haría, sabiendo que probablemente no sería así. Miguel era un buen tipo, pero los buenos tipos suelen quedar atrapados en el fuego cruzado cuando empieza la guerra. Tomé el camino largo de vuelta a los ascensores, pasando por delante de mi antigua oficina. La placa de la puerta ahora rezaba, Tomás Holgado, director general. A través de las paredes de cristal, pude verlo al teléfono, gesticulando dramáticamente hacia alguien que no podía verlo.
Su escritorio estaba colocado de cara a la puerta, una maniobra de poder que gritaba inseguridad. La asistente ejecutiva también era nueva, joven, rubia y probablemente impresionada por el título de Tomás y su despacho de esquina. Levantó la vista cuando pasé y le dediqué mi sonrisa más profesional. Disculpe, dije acercándome a su mesa. Soy Mateo Alarcón, de Industrias Henares. Se suponía que debía dejar estos documentos para el señor Holgado, pero parece que está ocupado. Le entregué un sobre que no contenía más que materiales de marketing de Industrias Henares, pero ella no lo sabía. Me aseguraré de que los reciba, dijo ella, tomando el sobre. Perfecto. ¿Y podría decirle que Mateo Alarcón pasó por aquí? Él sabrá de qué se trata. Sus ojos se abrieron ligeramente. Al parecer, mi nombre todavía tenía cierto peso por allí, aunque fuera mayormente por notoriedad. Estaba a mitad de camino del ascensor cuando oí una voz familiar detrás de mí. Vaya, vaya, mira lo que ha traído la corriente. Me di la vuelta para ver al propio Tomás Holgado, de pie en la puerta de su despacho con el sobre en la mano. Sonreía, pero era el tipo de sonrisa que un tiburón podría dedicarle a una foca herida. Tomás, dije, tendiéndole la mano. Te veo bien. El éxito te sienta de maravilla. Ignoró mi mano. ¿Qué haces aquí, Mateo? Reunión de negocios con compras. Industrias Henares busca nuevos proveedores. Industrias Henares, dijo él, como si probara algo agrio. La pequeña operación de Guillermo Henares. Oí que trabajabas para él ahora. Trabajo con él, corregí. Está siendo muy educativo. La sonrisa de Tomás flaqueó ligeramente. No estaba seguro de si aquello era una amenaza o solo conversación, que era exactamente lo que yo quería. Bueno, dijo él, estoy seguro de que tienes coches importantes que volver a lavar. El comentario estaba diseñado para herir, para recordarme lo bajo que había caído. Hace 6 meses, habría funcionado. Ahora, solo me hizo sonreír. En realidad, he pasado página. Pero aprendí lecciones valiosas durante mi tiempo allí. Sobre la resiliencia, sobre la paciencia, sobre la importancia del momento oportuno. La expresión de Tomás pasó de la prepotencia a la incertidumbre. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo charlaba. Pulsé el botón del ascensor. Dale mis saludos a Lucía. Espero que sea feliz. El ascensor llegó con un suave tintineo y entré. Mientras las puertas se cerraban, vi a Tomás de pie con mi sobre en la mano, con cara de hombre que acaba de darse cuenta de que podría haber cometido un error. El trayecto de bajada me dio tiempo para pensar. Tomás era arrogante, lo cual era útil. La gente arrogante comete errores. Subestiman a sus oponentes y sobreestiman sus propias capacidades. Se dejan vulnerables. Pero la arrogancia por sí sola no sería suficiente para derribarlo. Necesitaba palanca y necesitaba aliados. Y, lo más importante, necesitaba información. Pasé el resto de la tarde en mi nueva oficina haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Industrias Henares tal vez no fuera tan grande como Industrias Alarcón, pero Guillermo tenía conexiones en todo el sector. Gente que le debía favores, gente que respetaba su opinión, gente que recordaba cuando los negocios se hacían con apretones de manos en lugar de adquisiciones hostiles. A las 5, tenía los cimientos de un plan. La primera fase era vigilancia simple, necesitaba conocer las rutinas de Tomás, sus debilidades, sus secretos. Necesitaba entender la dinámica interna de la empresa, quién era leal a quién estaba descontento con el nuevo régimen. La segunda fase sería la perturbación, cosas pequeñas al principio, diseñadas para crear duda e incertidumbre. Un error de entrega aquí, un conflicto de horarios allá, nada que pudiera rastrearse hasta mí, pero lo suficiente para que Tomás pareciera incompetente. La tercera fase sería la revelación. Tenía 47 millones de euros de palanca,
pero el momento oportuno lo sería todo. Necesitaba esperar al momento en que Tomás fuera más vulnerable y en que mi intervención tuviera el máximo impacto. En cuanto a la fase final, bueno, eso dependería de cuánto me hubieran herido y de lo creativo que me sintiera. Todavía estaba trabajando en los detalles cuando mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número que no conocía, pero la voz me resultó familiar. Mateo, soy Pedro Morante. Pedro había sido el jefe de seguridad de Industrias Alarcón durante 15 años antes de su jubilación hace 6 meses. También era una de las pocas personas que parecía haber sentido de verdad que me marchara. Pedro, ¿cómo estás? Disfrutando de la jubilación tanto como se puede disfrutar sentado en casa mientras mi mujer me busca nuevos proyectos, se rió, pero había algo más en su voz. Escucha, Mateo, me ha llegado el rumor de que podrías estar interesado en cierta información sobre tu antigua empresa. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría interesar a alguien que planea un regreso. Me incorporé en el asiento. Te escucho. No por teléfono. ¿Conoces el bar de Paco, el de la calle Quinta? Reúnete conmigo allí en 1 hora. La línea se cortó, dejándome mirando el teléfono y preguntándome qué sabía Pedro Morante que valiera una reunión clandestina en un bar de mala muerte. Supongo que estaba a punto de averiguarlo. El bar de Paco era el tipo de lugar donde las conversaciones morían cuando entraba un extraño, y donde todos conocían los asuntos de los demás excepto los suyos propios. La luz era tenue, la cerveza barata y el camarero parecía a alguien que lo había visto todo 2 veces y no estaba impresionado ninguna de las dos. Pedro estaba sentado en un reservado en una esquina, tomando un whisky y con aspecto de hombre con secretos que vender. Había ganado peso desde que se jubiló, pero sus ojos seguían siendo agudos, absorbiendo todo a su alrededor. Mateo, dijo cuando me deslicé en el reservado frente a él. ¿Te ves bien? Mejor que la última vez que te vi. Vida sana y trabajo honesto, dije, pidiendo una cerveza al camarero. Es increíble lo que puede hacer por el cutis de un hombre. Pedro se rió entre dientes. Ya, vida sana. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Quieres saber qué está pasando realmente en tu antigua empresa? Siempre me interesan las noticias del sector. ¿Noticias del sector? Pedro sacudió la cabeza. Mateo, te conozco desde hace 15 años. No estás aquí por noticias del sector. Estás aquí porque quieres recuperar tu vida y estás dispuesto a hacer lo que haga falta para conseguirlo. No se equivocaba, pero yo no iba a admitirlo todavía. ¿Qué te hace pensar eso? Porque te conozco y porque sé que lo que te hicieron no fue solo negocios. Fue personal. El camarero trajo mi cerveza y le di un largo trago mientras consideraba mi respuesta. Pedro había sido jefe de seguridad por una razón. Era bueno leyendo a la gente, viendo la verdad tras las fachadas. Vale, dije finalmente. Digamos que tienes razón. Digamos que me interesa algo más que las noticias del sector. ¿Qué tienes? Pedro metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña grabadora digital. 6 meses de conversaciones, Mateo. Reuniones de la junta, discusiones privadas, llamadas telefónicas, todo lo que necesitas saber sobre cómo manejan las cosas ahora realmente. Me quedé mirando la grabadora. ¿Cómo has conseguido esto? Todavía tengo amigos en el edificio. Gente que recuerda cuando las cosas eran diferentes, cuando la empresa realmente se preocupaba por sus empleados en lugar de solo por el precio de las acciones. Esto es ilegal, Pedro. Lo sabes, ¿verdad? También lo fue lo que te hicieron a ti. La diferencia es que nadie va a procesarlos por ello. Tenía razón. La traición corporativa podía ser moralmente reprobable, pero no siempre era criminal. Lo que Pedro me ofrecía, por otro lado, podría llevarnos a ambos a la cárcel. No puedo aceptar esto, dije. No tienes que aceptarlo. Solo tienes que escucharlo. Pedro pulsó el botón de reproducción.
La primera voz que oí fue la de Eduardo Soler, mi antiguo suegro, discutiendo las proyecciones trimestrales con alguien a quien no reconocí. Los números se ven bien, pero debemos ser cuidadosos con la narrativa. Si la prensa empieza a hacer preguntas sobre la transición de liderazgo, no lo harán, interrumpió otra voz, era Tomás. Mateo ha sido neutralizado eficazmente. Se gana la vida lavando coches. Nadie va a tomarse en serio nada de lo que diga. Aún así, continuó Eduardo, deberíamos estar preparados para contingencias. Lucía, ¿cuál es tu evaluación? La voz de mi esposa llegó por el altavoz, fría y clínica. Mateo siempre fue más emocional que estratégico. Hará algo de ruido, probablemente intentará causar problemas, pero no tiene los recursos ni las conexiones para ser una amenaza real. Y si intenta algo, lo destruiremos por completo, profesional, financiera y personalmente, cueste lo que cueste. La grabación continuó durante varios minutos más, pero ya había oído suficiente. No estaban satisfechos con haber arruinado mi carrera, estaban planeando activamente terminar el trabajo si yo mostraba alguna señal de recuperación. Pedro apagó la grabadora. Hay 6 horas de material así, Mateo. Reuniones de la junta donde se ríen de lo que te hicieron. Conversaciones privadas donde planean cómo manejar cualquier problema potencial que puedas causar. Llamadas con abogados, contables, consultores de relaciones públicas. ¿Qué quieres a cambio? No quiero nada. Esto es un regalo. Nadie regala 6 horas de espionaje corporativo así como así. Pedro, ¿cuál es tu jugada? Pedro terminó su whisky y pidió otro. ¿Te acuerdas de mi hija, Sara? Trabajaba en el departamento de contabilidad cuando tú eras director general. Recordaba a Sara. Una chica brillante, recién salida de la universidad, ansiosa por demostrar su valía. ¿Qué pasa con ella? Tomás la despidió el mes pasado. Dijo que el departamento tenía exceso de personal, que había que recortar costes. Pero otras 3 personas en ese departamento tenían más antigüedad, menos formación y peores evaluaciones de desempeño. Así que, ¿por qué despidió a Sara? Porque hizo preguntas sobre algunas discrepancias que encontró en los informes de gastos. Preguntas sobre el presupuesto de viajes de Tomás, sus gastos de representación, su uso de recursos de la empresa para asuntos personales. Empezaba a entenderlo. ¿Y crees que Tomás la despidió para silenciarla? Creo que Tomás la despidió porque se estaba acercando a algo que él no quería que se descubriera. Y creo que tú eres la única persona con suficiente motivación y recursos para averiguar qué es ese algo. Pedro deslizó la grabadora por la mesa. Sara es una buena chica, Mateo. No merece que su carrera sea destruida porque estaba haciendo su trabajo demasiado bien. Recogí la grabadora, sintiendo su peso en mi mano. Era pequeña, probablemente con una tarjeta micro SD, pero representaba algo mucho mayor. Era palanca. Era munición. Era la llave para todo lo que había perdido. Hay una cosa más, Mateo. Tomás ha estado usando al investigador privado de la empresa para indagar en tu pasado, buscando trapos sucios. Cualquier cosa que puedan usar para desacreditarte si te conviertes en un problema. ¿Qué tipo de trapos sucios? Irregularidades financieras, relaciones personales, historia familiar, cualquier cosa que pueda hacerte quedar mal ante la prensa o en los tribunales. ¿Han encontrado algo? Pedro sonrió. Todavía no, pero no están buscando en los lugares adecuados. ¿A qué te refieres? A que están tan concentrados en encontrarte mierda a ti que no están prestando atención a sus propias vulnerabilidades. Tomás se cree intocable porque tiene el respaldo de Eduardo y el apoyo de Lucía. Pero está cometiendo errores, Mateo. Grandes errores. ¿Qué tipo de errores? De los que acaban con carreras. De los que destruyen reputaciones. De los que mandan a la gente a prisión. Pedro terminó su segundo whisky y se levantó. Tengo que irme.
Mi mujer cree que estoy en la ferretería y, si no llego a casa en 20 minutos con una manguera de jardín nueva, va a empezar a hacerme preguntas que no quiero responder. Me puso la mano en el hombro. Ten cuidado, Mateo. Esta gente ya te destruyó una vez. No dudarán en hacerlo de nuevo si se sienten amenazados. Lo sé. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy sentado, parece que estás a punto de declarar la guerra a gente que tiene más dinero, más conexiones y menos escrúpulos que tú. Tal vez. Pero cometieron un error, Pedro. ¿Cuál? Me dejaron vivo. Pedro estudió mi rostro durante un largo momento y luego asintió. Buena suerte, Mateo. Vas a necesitarla. Después de que se fue, me quedé en el reservado una hora más, apurando mi cerveza y pensando en lo que acababa de aprender. La grabadora pesaba en mi bolsillo, cargada de posibilidades y peligros. 6 horas de conversaciones, 6 horas de pruebas de que la gente que destruyó mi vida no solo no estaba arrepentida, sino que planeaba activamente rematar la faena. 6 horas de munición para una guerra que ya estaba librando, tanto si la había declarado oficialmente como si no. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Te vi hoy en la oficina. Tenemos que hablar. Una amiga. Me quedé mirando el mensaje preguntándome quién tendría mi número y qué querría discutir. En mi experiencia, los mensajes anónimos de amigos no solían ser nada amistosos. Pero sentía curiosidad, y la curiosidad siempre había sido una de mis debilidades. Escribí de vuelta, ¿cuándo y dónde? La respuesta llegó de inmediato, mañana, mediodía, Parque del Retiro, entrada sur. Ven solo. Otro misterio. Otro aliado o enemigo potencial. Mi vida se volvía más complicada cada día, pero complicada era mejor que aburrida. Aburrido era lavar coches y vivir en un estudio. Complicado era tener opciones. Terminé mi cerveza y me fui a casa, con la grabadora quemándome en el bolsillo como un arma nuclear esperando ser desplegada. Mañana conocería a mi misteriosa amiga y vería que otros secretos se escondían en las sombras de mi antigua vida. Pero esta noche, tenía 6 horas de grabaciones que revisar y una guerra que planificar. El Retiro al mediodía era exactamente el tipo de lugar que elegirías para una reunión clandestina si hubieras aprendido todo lo que sabes sobre espionaje viendo películas. Mucho espacio abierto, múltiples rutas de salida y suficiente ruido ambiental de tráfico y peatones para enmascarar una conversación. Llegué 15 minutos antes y busqué un banco cerca de la entrada sur donde pudiera vigilar los caminos que se acercaban. Viejos hábitos de mis días corporativos, nunca entré ciego a una reunión. Siempre debes saber quién está en la sala antes de sentarte. Exactamente al mediodía, la vi caminar hacia mí y mi presión arterial se disparó. Sofía Márquez, la mejor amiga de Lucía desde la universidad, dama de honor en nuestra boda y la única persona en la que yo había confiado casi tanto como en mi esposa. También era la antigua directora financiera de una empresa subsidiaria de la que la habían dejado marchar discretamente hacía 3 años tras algunas irregularidades en los libros. Hola, Mateo, dijo ella, sentándose a mi lado sin invitación. Parece sorprendido de verme. Esa es una forma de decirlo. ¿Qué quieres, Sofía? Ayudarte a destruirlos. Me giré para estudiar su rostro. Sofía siempre había sido buena ocultando sus emociones, pero ahora había algo diferente en ella. Más dura, más concentrada. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque me destruyeron a mí primero. Abrió su bolso y sacó una tableta, deslizando el dedo por una serie de documentos financieros. ¿Recuerdas cuándo me despidieron de Meridian Holdings? Meridian era una de las empresas subsidiarias de Industrias Alarcón, especializada en electrónica automotriz. Sofía había sido su directora financiera durante 2 años antes de su repentina salida. Recuerdo que te fuiste para buscar otras oportunidades. Me despidieron, Mateo.
Me acusaron de malversar fondos de la empresa, me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar el procesamiento y me pusieron en la lista negra de todas las grandes corporaciones del sector. ¿Estabas malversando? La risa de Sofía fue amarga. Esa es la mejor parte. En realidad, estaba investigando una malversación. Alguien estaba desviando dinero de las cuentas de Meridian, moviéndolo a través de empresas fantasma, haciéndolo desaparecer. Pasé meses siguiendo el rastro del dinero, montando el caso. ¿Qué encontraste? Encontré que ese alguien era Tomás Holgado. Y cuando llevé mis pruebas a Eduardo Soler, me acusó de ser la ladrona y me despidió en menos de 24 horas. Deslizó el dedo hacia otro documento, un extracto bancario que mostraba una serie de transferencias. Tomás lleva años robando a la empresa, Mateo. Cantidades pequeñas al principio, pero se ha vuelto más audaz. Tiene cuentas en 3 países diferentes, empresas fantasma registradas en paraísos fiscales y un sistema muy sofisticado para mover el dinero. Estudié los documentos, reconociendo los números de cuenta y los patrones de transacciones. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Siendo conservadores, de unos 12 millones de euros en los últimos 4 años. Pero eso es solo lo que pude rastrear antes de que me cortaran el paso. 12 millones de euros. Era suficiente para arruinar carreras, destruir reputaciones y enviar a gente a prisión por mucho tiempo. ¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Con qué pruebas? Se aseguraron de que toda la documentación me señalara a mí. Por lo que todos saben, yo soy la que robó el dinero. Tomás cubrió bien sus huellas y Eduardo se aseguró de que yo no pudiera demostrar lo contrario. Entonces, ¿qué ha cambiado? Sofía sonrió y, por primera vez desde que se había sentado, pareció genuinamente feliz. Lo que ha cambiado es que Tomás se volvió codicioso y descuidado, y cometió el error de pensar que yo estaba completamente neutralizada. Pasó a un nuevo conjunto de documentos. Llevo 3 años vigilándolo, Mateo. Siguiendo el dinero, rastreando sus movimientos, documentando todo, y el mes pasado, cometió un error. El documento en la pantalla era una autorización de transferencia bancaria por 2 millones de euros enviada desde una cuenta de Industrias Alarcón a un banco en las Islas Caimán. La firma de autorización era de Tomás y la transacción tenía fecha de hacía solo 2 semanas. Está acelerando los tiempos, explicó Sofía, moviendo cantidades mayores, asumiendo riesgos más grandes. Creo que planea desaparecer pronto, tal vez después de haber extraído todo lo que pueda de la empresa. O tal vez planea cargárselo todo a otro y salir limpio. Puede ser. Pero, sea como sea, ahora es vulnerable. Las transacciones son lo suficientemente grandes como para activar los requisitos de información financiera y está dejando un rastro de papel que ni siquiera Eduardo puede cubrir. Le devolví la tableta. ¿Qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a desenmascararlo. Tú tienes credibilidad en el sector, conexiones que yo ya no tengo. Y lo más importante, tienes motivación. ¿Qué ganas tú con esto? Vindicación, justicia, la satisfacción de ver a Tomás Holgado recibir lo que se merece. Hizo una pausa. Y tal vez una oportunidad de recuperar mi vida. Consideré su oferta. Sofía era inteligente, minuciosa y tenía todas las razones para querer vengarse de la gente que había destruido su carrera. Pero también tenía motivos para mentirme, para usarme como arma en su propia guerra personal. ¿Cómo sé que me dices la verdad? Porque voy a darte algo que lo demuestra. Metió la mano en su bolso de nuevo y sacó una pequeña unidad USB. Registros financieros, extractos bancarios, diarios de transacciones, correspondencia por correo electrónico, todo lo que he recopilado en los últimos 3 años. ¿Por qué darme esto a mí? ¿Por qué no usarlo tú misma? Porque soy una antigua directora financiera caída en desgracia con fama de malversadora. Tú eres Mateo Alarcón, el hombre que levantó Industrias Alarcón de la nada. La gente te escuchará de una forma en la que nunca me escucharían a mí.
Se levantó, arreglándose el abrigo. Piénsalo, Mateo, pero no lo pienses demasiado. Tomás se mueve rápido y, una vez que desaparezca con el dinero, nunca tendremos otra oportunidad. ¿Cómo contacto contigo? Tú no lo haces. Yo te contactaré. Empezó a alejarse, pero se volvió. Ah, y Mateo, ten cuidado en quien confías. Esta conspiración es más profunda de lo que crees, y no todos los que dicen ser tus amigos lo son en realidad. La vi desaparecer entre la multitud de peatones, dejándome solo con una unidad USB llena de información potencialmente explosiva y más preguntas que respuestas. Aquella noche, me senté en mi apartamento con mi portátil, revisando tanto las grabaciones de Pedro como los documentos financieros de Sofía. El panorama que emergía era más feo de lo que había imaginado. Tomás no era solo un malversador oportunista, era parte de un esfuerzo sistemático para saquear Industrias Alarcón desde dentro. Las grabaciones revelaban conversaciones sobre mover activos, reestructurar subsidiarias y preparar lo que Eduardo llamaba un reposicionamiento estratégico. Planeaban despojar a la empresa de todo lo valioso, vender las piezas y marcharse con cientos de millones de euros. Mi despido no había sido solo para quitar un obstáculo, había sido para eliminar a la única persona que podría haber sido capaz de detenerlos. Pero habían cometido un error crucial en sus cálculos, asumieron que yo desaparecería en silencio, que aceptaría mi derrota y me desvanecería en la oscuridad. Habían subestimado mi capacidad de paciencia, mi voluntad de esperar el momento adecuado para contraatacar. Estaban a punto de aprender cuán equivocados habían estado. Tomé mi teléfono y marqué el número de Guillermo Henares. Guillermo, soy Mateo. Necesito pedirte un favor. Uno grande. ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes a comprar una empresa. ¿Qué empresa? Industrias Alarcón. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mateo, ¿estás seguro de que sabes lo que estás haciendo? Estoy seguro. La pregunta es si estás dispuesto a ayudarme a hacerlo. Otra pausa. ¿Qué necesitas de mi parte? Acceso a tu red de inversiones, conexiones con firmas de capital privado y, lo más importante, discreción absoluta. La tienes. Pero Mateo, cuando esto termine, quiero la historia completa. Todo. Cuando esto termine, Guillermo, la historia completa va a ser noticia de portada. Colgué el teléfono y abrí mi portátil, comenzando a redactar la primera fase de lo que sería, o bien el mayor regreso en la historia corporativa, o bien el fracaso más espectacular de mi carrera. En cualquier caso, iba a ser interesante. La sala de conferencias de Industrias Henares se había transformado en una sala de guerra, pizarras blancas cubiertas con proyecciones financieras, portátiles mostrando precios de acciones en tiempo real y suficiente café para mantener despierto a un pequeño ejército durante una semana. Guillermo había reunido a un equipo de analistas financieros, abogados y especialistas en inversiones, gente en la que confiaba, gente que entendía que lo que planeábamos requería tanto habilidad como secreto absoluto. Industrias Alarcón es vulnerable, explicó Sara Chen, jefa de fusiones y adquisiciones de Guillermo. El precio de sus acciones ha estado cayendo durante 6 meses. Han perdido 3 clientes importantes y hay rumores de conflictos internos en la gerencia. ¿Qué tipo de rumores? Pregunté. El drama corporativo habitual, desacuerdos sobre la dirección estratégica, conflictos de personalidad entre ejecutivos, dudas sobre la competencia de liderazgo. Sara mostró un gráfico con el desempeño de las acciones. El mercado está perdiendo la confianza, lo que crea oportunidades para una adquisición hostil. ¿Cómo de hostil? Eso depende de cuánta resistencia pongan. Si son inteligentes, negociarán. Si son tercos, Sara se encogió de hombros. Tenemos suficiente respaldo financiero para forzar el asunto. Guillermo había estado ocupado durante la última semana cobrando favores y haciendo contactos.
3 firmas de capital privado estaban interesadas en respaldar la adquisición y una cuarta lo estaba considerando. Combinado con mi propio 12% en acciones, teníamos capital suficiente para hacer una oferta seria. Hay un problema potencial, dijo Marcos Tejada, el abogado corporativo de Guillermo. Si sospechan que tú estás detrás del intento de adquisición, lucharán con todo lo que tengan. Eduardo Soler tiene suficientes conexiones para hacernos las cosas muy difíciles. Entonces no dejaremos que sepan que estoy involucrado hasta que sea demasiado tarde para detenernos. ¿Cómo hacemos eso? Sonreí. Usamos un señuelo. La estrategia del señuelo era simple pero efectiva. Industrias Henares haría la oferta inicial de adquisición con el respaldo de inversores anónimos. Para cuando Industrias Alarcón se diera cuenta de quién estaba realmente detrás de la oferta, el trato estaría demasiado avanzado para detenerlo. Es arriesgado, advirtió Marcos. Si descubren tu participación pronto, podrían alegar que la adquisición está motivada por una venganza personal en lugar de intereses comerciales legítimos. Que aleguen lo que quieran. Para cuando lo descubran, seré el dueño de su empresa. Durante las 2 semanas siguientes, nos movimos con cuidado y en silencio. Industrias Henares empezó a adquirir pequeños paquetes de acciones de Industrias Alarcón a través de corredores intermediarios. Nada lo suficientemente grande como para activar los requisitos de divulgación, pero lo suficiente para establecer una posición. Mientras tanto, utilicé las grabaciones de Pedro y los documentos financieros de Sofía para construir una imagen completa de las vulnerabilidades de la empresa. La malversación de Tomás era solo el principio. Había contratos cuestionables, gastos inflados e irregularidades contables que pondrían muy nervioso a cualquier inversor potencial. La belleza del plan radicaba en su sencillez. No necesitábamos probar actividades criminales ni presentar demandas. Solo necesitábamos crear suficiente duda sobre la estabilidad financiera de la empresa para justificar una adquisición hostil. La oferta preliminar está lista, anunció Sara durante nuestra reunión matutina. 42 euros por acción, todo en efectivo, con un periodo de aceptación de 30 días. El precio actual de la acción era de 38 euros. Por lo tanto, nuestra oferta representaba una prima del 10%, lo suficiente para captar la atención de los accionistas, pero no tanto como para parecer desesperada. ¿Cuándo hacemos la oferta? Esta tarde. He programado una conferencia telefónica con su junta directiva para las 3. Miré alrededor de la sala al equipo que Guillermo había reunido. Eran profesionales que se ganaban la vida comprando y vendiendo empresas, gente que entendía que los negocios eran la guerra por otros medios. ¿Alguna pregunta o preocupación final? Solo una, dijo Marcos. ¿Qué pasa después de que seamos los dueños? ¿Cuál es tu estrategia a largo plazo? Era una pregunta justa. Las adquisiciones hostiles eran costosas, complicadas y requerían mucho tiempo. La mayoría de la gente no las intentaba a menos que tuvieran un plan claro para ganar dinero después. Mi estrategia a largo plazo es simple, dije. Voy a despedir a todos los que me traicionaron, procesar a todos los que me robaron y luego voy a reconstruir la empresa de la manera correcta. Eso no es un plan de negocios, Mateo. Es una fantasía de venganza. A veces son la misma cosa. A las 3 en punto, Sara realizó la llamada a Industrias Alarcón. La junta directiva esperaba una discusión rutinaria sobre una posible asociación. En su lugar, recibieron una oferta formal de adquisición que lo cambiaría todo. Escuché la llamada desde el despacho de Guillermo, oyendo el silencio estupefacto cuando Sara anunció la intención de Industrias Henares de comprar Industrias Alarcón por 42 euros la acción. Eduardo Soler fue el primero en recuperarse. Esto es muy irregular. No hemos tenido ninguna discusión preliminar sobre una posible adquisición. Es correcto, respondió Sara con suavidad. Se trata de una oferta no solicitada, pero creemos que representa un valor justo para sus accionistas. ¿Quién está detrás de esto?
La voz de Tomás estaba tensa, con una ira apenas contenida. Industrias Henares no tiene el capital para una adquisición de este tamaño. Contamos con el respaldo de un consorcio de inversores privados que prefieren permanecer en el anonimato por el momento. Esto es ridículo, intervino Lucía. Nuestra empresa no está en venta. Todas las empresas están en venta al precio adecuado, señora Alarcón. La pregunta es si su junta actuará en el mejor interés de sus accionistas. La llamada continuó durante otros 20 minutos, con Sara respondiendo preguntas y desviando los intentos de identificar a los misteriosos inversores. Al final, estaba claro que la Junta de Industrias Alarcón estaba conmocionada pero no dispuesta a rendirse. Lucharán, predijo Guillermo después de que Sara colgara. Que luchen. Luchar los hará parecer desesperados, y las empresas desesperadas atraen la atención de reguladores y periodistas. Estás disfrutando con esto, ¿verdad? Más de lo que probablemente debería. Pero después de 6 meses lavando coches y escuchando a la gente decirme que era débil, tengo que admitir que me sienta bien estar de vuelta en el juego. Mi teléfono sonó, mostrando un número que no reconocí. Contesté con cautela. Mateo Alarcón. Señor Alarcón, soy Jennifer Voss, del diario económico Expansión. Le llamo por la oferta de adquisición de Industrias Henares sobre Industrias Alarcón. ¿Tiene algún comentario? Las noticias volaban en el mundo financiero. La oferta de adquisición se había anunciado hacía menos de 4 horas y ya la prensa especializada hacía preguntas. Lo siento, pero no estoy involucrado en esa transacción. Debería hablar directamente con Industrias Henares. Pero usted tiene un historial con Industrias Alarcón, ¿no? Fue el director general hasta hace unos 6 meses. Es cierto. Pero no estoy involucrado en las actuales discusiones de adquisición. Mis fuentes me dicen que todavía posee una participación significativa en la empresa. ¿Es eso exacto? Vacilé. Jennifer Valls era una buena reportera, minuciosa y con buenos contactos. Si estaba haciendo preguntas, significaba que alguien le había dado información. No puedo comentar sobre mis inversiones personales. Por supuesto. Pero si todavía fuera accionista, presumiblemente tendría una opinión sobre si la oferta de Industrias Henares es justa para los inversores. Era una pregunta astuta, diseñada para hacerme hablar sin admitir directamente mi participación. Creo que cualquier accionista querría que la Junta considerara cuidadosamente todas las ofertas que pudieran beneficiar a los inversores de la empresa. Gracias por su tiempo, señor Alarcón. Tras colgar, Guillermo parecía preocupado. Si los periodistas ya están haciendo preguntas sobre tu participación, no pasará mucho tiempo antes de que Eduardo y Tomás descubran lo que está pasando realmente. Entonces será mejor que nos movamos rápido. Aquella noche recibí otro mensaje de texto anónimo, lo saben. Reunión mañana. Mismo lugar, misma hora. Ven solo. Sofía de nuevo, presumiblemente con más información sobre cómo respondía Industrias Alarcón a la amenaza de adquisición. Empezaba a comprender que ella tenía fuentes dentro de la empresa, gente que la mantenía informada de las discusiones internas. Al día siguiente, en el retiro, se la veía preocupada. Tienen pánico, dijo sin preámbulos. Reuniones de emergencia de la Junta, conferencias telefónicas con abogados, discusiones sobre estrategias de defensa. ¿Qué tipo de estrategias de defensa? Píldoras de veneno, inversores caballeros blancos, venta de activos, cualquier cosa para que la empresa sea menos atractiva para los posibles compradores. Me entregó otra unidad USB. Pero también están acelerando sus planes para saquear la empresa. ¿A qué te refieres? Tomás autorizó ayer 3 transferencias de activos importantes. Empresas fantasma en Nevada, cuentas bancarias en Suiza, dinero suficiente para desaparecer permanentemente si las cosas se ponen feas. Tomé la unidad USB, sintiendo su peso. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
23 millones de euros en las últimas 48 horas. A este ritmo, no quedará nada que adquirir. La situación escalaba más rápido de lo que había previsto. Tomás no solo robaba dinero, se preparaba para destruir la empresa antes que dejar que yo la reclamara. Hay algo más, continuó Sofía. Saben que tú estás detrás del intento de adquisición. ¿Cómo? Alguien se lo filtró. No sé quién, pero Eduardo recibió ayer por la tarde una llamada con información detallada sobre tu relación con Industrias Henares. Una filtración. Alguien de nuestro equipo, o alguien con acceso a nuestros planes, nos había traicionado. Era una complicación que debería haber previsto, pero no lo hice. ¿Cuál es su respuesta? Van a ir a por todas. Comunicados de prensa sobre tu intento de adquisición por venganza. Desafíos legales a tu propiedad de las acciones. Investigadores privados rebuscando en tu vida personal. Van a intentar destruir tu reputación antes de que tú puedas destruir la suya. Me levanté y caminé por el sendero del parque mientras pensaba. La situación se salía de control, pero eso no era necesariamente malo. La gente desesperada comete errores, y los errores crean oportunidades. Sofía, necesito que hagas algo por mí. ¿El qué? Necesito que organices una reunión. Con todos, Eduardo, Tomás, Lucía, toda la junta si es necesario. Eso es imposible. Nunca aceptarían reunirse contigo. Lo harán si les dices que estoy dispuesto a negociar. ¿Lo estás? Sonreí. No exactamente. Pero no necesitan saberlo hasta que sea demasiado tarde. La sala de conferencias ejecutiva del Hotel Riverside era territorio neutral, lo bastante cara para satisfacer el sentido de estatus de Eduardo, pero lo bastante pública para evitar que nadie hiciera nada demasiado dramático. Llegué 15 minutos antes, eligiendo un asiento a la cabecera de la mesa donde pudiera ver a todos al entrar. Eduardo llegó primero, con un aspecto más envejecido de lo que recordaba, seguido de Tomás, que no podía ocultar su nerviosismo tras su traje caro. Lucía entró con dos abogados a los que no reconocí, con una expresión fría y profesional. El resto de la junta desfiló tras ellos. Gente con la que había trabajado durante años, gente que había sonreído con mis chistes y competido por mi aprobación. Mateo, dijo Eduardo, sentándose frente a mí. Te veo bien. Gracias. El éxito me sienta de maravilla. Tomás resopló. ¿Éxito? Intentas robar una empresa que ya fracasaste en dirigir correctamente. Prefiero pensar que estoy corrigiendo un error. La tensión en la sala era lo bastante espesa como para cortarla con un cuchillo. Aquellas personas habían destruido mi vida y ahora se enfrentaban a la posibilidad de que yo les devolviera el favor. Vayamos al grano, dijo Margarita Fernández, la directora independiente principal de la Junta. Entendemos que usted está detrás de la oferta de adquisición de Industrias Henares. Es correcto. Estamos dispuestos a hacerle una contraoferta por sus acciones, dijo Eduardo. 50 euros por acción, en efectivo, liquidación inmediata. 50 euros por acción me reportarían unos 60 millones de euros, más dinero del que jamás había imaginado tener. Hace 6 meses, habría aceptado la oferta sin pensarlo. Es generoso, dije. Pero no estoy interesado en vender. ¿Entonces qué quieres? Preguntó Lucía. Quiero mi empresa de vuelta. Nunca fue tu empresa, Mateo, dijo Tomás. Eras un empleado, nada más. ¿Lo era? Porque, según recuerdo, levanté Industrias Alarcón de un negocio de repuestos quebrado hasta convertirlo en un imperio manufacturero. Recluté al talento, desarrollé las estrategias, negocié los acuerdos que hicieron que esta empresa tuviera éxito. Y luego fracasaste, sentenció Eduardo. La Junta perdió la confianza en tu liderazgo y realizamos un cambio. Esos son negocios. No, eso es robo.
Robasteis mi empresa, destruisteis mi reputación e intentasteis borrar todo lo que yo había construido. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba a la ciudad. Pero cometisteis un error. ¿Cuál? Preguntó Tomás. Me dejasteis vivo para hacer algo al respecto. Me giré para mirar a la mesa, saqué una tableta y la conecté al sistema de presentación de la sala. Quiero enseñaros algo. El primer documento que apareció en la pantalla fue un extracto bancario que mostraba una transferencia por valor de 2 millones de euros desde una cuenta de Industrias Alarcón a una empresa fantasma en las Islas Caimán. La firma de autorización era claramente visible, Tomás Holgado. Tomás se puso pálido. ¿De dónde has sacado eso? Del mismo sitio del que saqué esto. Fui pasando una serie de documentos financieros, cada uno mostrando otra transferencia no autorizada. Otro robo de las cuentas de la empresa. 12 millones de euros en 4 años, Tomás. Eso es mucho dinero, incluso para tus estándares. Esos documentos son inventados, dijo Eduardo, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo son? Porque tengo registros bancarios, correspondencia por correo electrónico y conversaciones telefónicas grabadas que cuentan una historia muy diferente. Hice clic en un archivo de audio, llenando la sala con la voz de Tomás discutiendo el movimiento de fondos a cuentas en el extranjero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miraba fijamente la pantalla, con el rostro ceniciento. Los miembros de la junta se miraban entre sí y luego a Tomás y a las pruebas, la comprensión asomaba en sus expresiones. Esto es una trampa, dijo uno de los abogados. Estas grabaciones se obtuvieron ilegalmente. En realidad, no. Pero incluso si lo hubieran sido, eso no cambiaría lo que revelan sobre la actividad criminal de su cliente. Tomás se levantó abruptamente. No tengo por qué escuchar esto. Siéntate, Tomás, dijo Eduardo en voz baja. Tenemos que oír lo que Mateo tiene que decir. Lo que tengo que decir es simple. Tomás ha estado robando a la empresa durante años, con o sin vuestro conocimiento. Las pruebas son abrumadoras y se harán públicas muy pronto. ¿Qué quieres? Preguntó Lucía. Quiero que Tomás dimita inmediatamente, con efecto a partir de hoy. Quiero que devuelva cada euro que ha robado con intereses, y quiero que firme una confesión completa detallando su actividad criminal. Y si lo hace, tal vez las autoridades sean clementes cuando sea procesado por malversación. Tomás finalmente recuperó el habla. No puedes probar nada. Esas grabaciones son inadmisibles y los documentos financieros pueden explicarse. Ah, sí. Porque también tengo esto. Hice clic en un nuevo documento, un informe exhaustivo de auditoría forense preparado por una de las firmas de investigación más respetadas de la ciudad. 18 meses de análisis, Tomás. Cada transacción, cada transferencia, cada intento de ocultar el rastro del dinero. El informe era demoledor, detallando el alcance total del robo de Tomás de forma minuciosa. Empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, autorizaciones falsificadas, todo documentado con el tipo de precisión que haría salivar a cualquier fiscal. ¿Cómo has tenido acceso a nuestros registros financieros? Preguntó Margarita. No necesité acceso. Todavía poseo el 12% de esta empresa, lo que me otorga ciertos derechos como accionista, incluido el derecho a solicitar auditorías independientes cuando sospecho irregularidades financieras. Era mentira, pero convincente. El informe de auditoría forense era real. Guillermo Henares lo había encargado usando información pública y conjeturas educadas, pero era lo bastante completo para pasar un escrutinio superficial. Esto es un chantaje, dijo Tomás. No, esto es justicia. Chantaje sería si me ofreciera a mantener esta información en secreto a cambio de algo. No estoy haciendo esa oferta. ¿Qué estás diciendo?
Digo que mañana por la mañana, copias de este informe irán al Ministerio Fiscal, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Agencia Tributaria y a todos los principales medios de comunicación económica del país. Tomás Holgado va a ser famoso, pero no como él esperaba. La sala estalló en caos. Tomás empezó a gritar sobre pruebas fabricadas y vendettas personales. Eduardo exigía saber cómo había obtenido información confidencial. Los abogados se apiñaron, susurrando sobre control de daños y estrategias legales. A través de todo aquello, Lucía permanecía sentada en silencio, mirando las pruebas en la pantalla con una expresión que no pude descifrar. Finalmente, Eduardo pidió orden. Mateo, ¿qué haría falta para que reconsideraras revelar esta información? Nada. La información se hará pública de todos modos. La única pregunta es si Tomás coopera con la investigación o fuerza a los fiscales a construir su caso de la manera más difícil. Estás destruyendo la empresa, dijo Margarita. Si este escándalo estalla, el precio de nuestras acciones se desplomará, nuestros clientes huirán y cientos de personas perderán sus empleos. La empresa ya está siendo destruida, solo que de forma más lenta y silenciosa. Al menos a mi manera hay una oportunidad de reconstruir algo honesto de entre los escombros. Desconecté mi tableta y me dirigí a la puerta. Tenéis 24 horas para decidir cómo queréis manejar esto. Después de eso, la decisión se tomará por vosotros. Mateo, espera, llamó Lucía. Me volví para mirar a mi exmujer, la mujer que había compartido mi cama y mis sueños antes de compartir mi destrucción. Esto no devolverá lo que teníamos, dijo ella. No, no lo hará. Pero servirá para asegurar que lo que teníamos significó algo. Los dejé en la sala discutiendo sobre control de daños y estrategias de salida. Para cuando decidieran su próximo movimiento, sería demasiado tarde para detener lo que venía. La guerra casi había terminado, y yo finalmente estaba ganando. La noticia estalló exactamente a las 6 de la mañana siguiente, de forma simultánea en 3 grandes canales de noticias financieras y en 4 periódicos nacionales. Los titulares eran todo lo que yo había esperado: director general acusado de malversación masiva, las acciones de Industrias Alarcón se desploman ante acusaciones de fraude, dinastía familiar se desmorona en medio del escándalo. Observé la cobertura desde el despacho de Guillermo Henares, tomando café y sintiendo algo que no había experimentado en meses: satisfacción. El Ministerio Fiscal ha confirmado que abrirán una investigación, informó Sarah Chan, siguiendo las noticias en su portátil. La CNMV está revisando las operaciones bursátiles de los últimos 2 años y las acciones de Industrias Alarcón han caído un 30% antes de la apertura del mercado. Mi teléfono no había dejado de sonar desde que saltó la noticia. Periodistas pidiendo declaraciones, antiguos colegas buscando cotilleos, abogados ofreciendo sus servicios. Los ignoré a todos, dejando que la historia hablara por sí sola. Hay algo más, dijo Guillermo, entregándome un correo impreso. Esto llegó a nuestra cuenta corporativa hace 1 hora. El mensaje era de Eduardo Soler. Breve y al grano: tenemos que hablar hoy. ¿Vas a responder?, preguntó Sara. Oh, voy a hacer algo más que responder. Voy a terminar con esto. La reunión se fijó para las 2 en el club privado de Eduardo, un bastión de dinero viejo y prejuicios más viejos, donde yo nunca había sido bienvenido, ni siquiera cuando estaba casado con su hija. No se me escapaba la ironía de que nuestro enfrentamiento final tuviera lugar en el mismo edificio donde me habían despreciado y ninguneado durante años. Eduardo me esperaba en un comedor privado, con el aspecto de sus 74 años a cuestas. El escándalo lo había envejecido de la noche a la mañana, volviendo canas su cabello plateado y añadiendo líneas a su rostro que no estaban allí hacía 1 semana. Mateo, dijo él, levantándose cuando entré. Gracias por venir. Eduardo, tienes un aspecto terrible. Me siento peor. Me indicó una silla frente a él. Tenemos que discutir los términos. ¿Qué términos?
Tomás está acabado. Tu empresa se colapsa. Y la reputación de tu familia está en ruinas. ¿Qué crees exactamente que tenemos que negociar? El futuro de Industrias Alarcón y el futuro de todos los que trabajan allí. Me senté, curioso a mi pesar. Te escucho. La Junta se ha reunido en sesión de emergencia esta mañana. Tomás ha sido despedido con efecto inmediato. También estamos preparados para aceptar tu oferta de adquisición. Mi oferta era de 42 euros por acción. Vuestras acciones cotizan ahora a 26. Creo que esperaré a ver cuánto más bajan. Eduardo hizo una mueca. Mateo, hay 800 personas que trabajan para Industrias Alarcón. Gente buena que no tuvo nada que ver con lo que te pasó. Si la empresa quiebra, todos perderán sus empleos. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de quedarse de brazos cruzados mientras me destruíais. Ellos no sabían lo que pasaba. Demonios. Ni siquiera yo sabía lo que Tomás hacía hasta que me enseñaste esas pruebas ayer. ¿Seguro? Porque tengo grabaciones de reuniones de la Junta donde discutíais mover activos y reestructurar subsidiarias. Parece que sabías exactamente lo que pasaba. Los hombros de Eduardo se hundieron. Tienes razón. Sabía que Tomás era agresivo, quizá demasiado, pero pensaba que solo estaba maximizando el valor para los accionistas, no robando a la empresa. Y pensaste que destruirme a mí era simplemente lo habitual en los negocios. Pensé que eras una amenaza para el futuro de la empresa. Eras demasiado emocional, demasiado apegado a las viejas formas de hacer negocios. La Junta quería a alguien que pudiera tomar decisiones difíciles. Como robar 12 millones, como recortar costes, agilizar operaciones, maximizar la eficiencia, nunca imaginamos, se quedó en silencio, mirando por la ventana a la ciudad. Nunca imaginasteis que vuestro niño de oro fuera un ladrón. Nunca imaginasteis que vuestra brillante estrategia fuera en realidad una tapadera para una malversación. Nunca imaginasteis que el hombre al que confiasteis mi puesto era todo de lo que me acusasteis a mí, y peor. No, no lo imaginamos. Me recliné en la silla, estudiando al hombre que había sido mi suegro durante 10 años y mi enemigo los últimos 6 meses. Parecía roto, derrotado y, por primera vez desde que empezó esta guerra, sentí algo que podría haber sido lástima. ¿Qué propones exactamente, Eduardo? Cooperación total con la investigación judicial, transparencia absoluta sobre las finanzas de la empresa y una venta negociada de Industrias Alarcón a Industrias Henares a un precio justo. Define justo. 30 euros por acción. 22 euros, y tenéis suerte de recibir tanto. Eduardo se estremeció. Mateo, a ese precio los accionistas lo perderán todo. Los accionistas deberían haber tenido más cuidado con quien confiaban para dirigir su empresa, incluido tú. Era un punto válido. Yo todavía poseía el 12% de Industrias Alarcón, lo que significaba que yo mismo asumiría una pérdida significativa en mi propia inversión. Pero algunas cosas eran más importantes que el dinero. A veces el coste de la justicia es más alto que el de la injusticia, pero eso no la hace menos necesaria. Eduardo permaneció en silencio un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente, asintió. 22 euros por acción, pero quiero tu palabra de que harás todo lo posible por preservar los empleos. No puedo prometer quedarme con todos, pero haré lo posible por minimizar los despidos. La empresa tiene gente buena, simplemente tenían un liderazgo terrible. ¿Y Lucía? ¿Qué pasa con ella? Sigue siendo mi hija, Mateo. Pasara lo que pasara entre vosotros, no merece que su vida sea destruida. Pensé en mi exmujer, la mujer que me había traicionado tan completamente como nadie lo había hecho jamás. Había participado en mi destrucción, se había beneficiado de mi caída y no había mostrado remordimiento por lo que había hecho. Lucía tomó sus decisiones, Eduardo. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Ella te quiso una vez. Una vez,
pero no lo suficiente para evitar acostarse con Tomás, ni lo suficiente para evitar botar mi despido. Me levanté, ajustándome la chaqueta. Haré que mis abogados preparen los papeles de la adquisición. Los tendrás mañana por la mañana. Mateo, espera. La voz de Eduardo me detuvo en la puerta. Por lo que valga, siento todo lo ocurrido. Me volví para mirarlo por última vez. No es verdad. Sientes que te hayan pillado. Sientes que tu plan haya fracasado. Sientes estar enfrentándote a las consecuencias de tus actos, pero no sientes lo que me hiciste a mí. Te equivocas. Ah, sí. Porque si de verdad lo sintieras, me habrías llamado hace 6 meses cuando te diste cuenta de que Tomás robaba a la empresa. Habrías admitido tu error y me habrías pedido ayuda para arreglarlo. En lugar de eso, esperaste hasta que no tuviste otra opción. Abrí la puerta, pero luego me detuve. Pero ¿sabes qué, Eduardo? No importa si lo sientes o no, porque yo he recuperado mi vida y tú has perdido todo lo que creías que era importante. Esa es justicia suficiente para mí. La adquisición de Industrias Alarcón se completó 3 semanas después. La investigación judicial resultó en cargos criminales contra Tomás Holgado, quien finalmente se declaró culpable de malversación y fue condenado a 8 años de prisión. El dinero que había robado nunca se recuperó por completo. Lucía se mudó a Valencia, donde aceptó un puesto de nivel medio en una empresa tecnológica a la que, al parecer, no le importaba su asociación con el escándalo. Nunca volvimos a hablar. Eduardo se retiró por completo de los negocios, vendiendo sus inversiones restantes y mudándose a un pequeño pueblo de la sierra donde nadie conocía su nombre ni su historia. En cuanto a mí, cumplí mi promesa de preservar el mayor número posible de empleos. La mayoría de los empleados de Industrias Alarcón fueron mantenidos, aunque en diferentes funciones y con un nuevo liderazgo. La empresa fue reestructurada, rebautizada y, con el tiempo, volvió a ser rentable. Pero la verdadera victoria no fue financiera, fue personal. Había demostrado que la debilidad no era permanente, que la derrota no era definitiva y que, a veces, la mejor venganza era simplemente negarse a quedarse en el suelo cuando la vida te derriba. 6 meses después de que se completara la adquisición, estaba de vuelta en mi despacho de esquina, mirando a la ciudad que había sido testigo de mi caída y de mi ascenso. Mi asistente pulsó el intercomunicador para anunciar mi próxima cita. «Hazla pasar», dije. La puerta se abrió y Pedro Morante entró, vistiendo un traje en lugar de su ropa informal habitual. «Pedro, ¿qué haces aquí?» «Vengo a mi entrevista de trabajo», dijo con una sonrisa. «Me han dicho que necesitas un nuevo jefe de seguridad. El puesto es tuyo si lo quieres. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué querrías volver a trabajar para mí?» «Porque eres el único director general que conozco al que realmente le importa hacer lo correcto, incluso cuando le cuesta algo». Le ofrecí la silla frente a mi escritorio. La misma silla donde Tomás Holgado solía sentarse a tramar mi destrucción. «Bienvenido de nuevo, Pedro. Asegurémonos de que esta empresa nunca olvide lo que sucede cuando la gente buena guarda silencio mientras la gente mala toma el control». «Sí, señor. Será un placer». Mientras Pedro salía para comenzar su nuevo trabajo, volví a mirar por el ventanal hacia la ciudad. La vista era exactamente la misma que hacía 2 años, pero todo lo demás había cambiado. Había aprendido que el poder sin principios no valía nada, que el éxito sin integridad era hueco y que a veces tenías que perderlo todo para descubrir qué era lo que realmente importaba. También había aprendido que la mejor venganza no era destruir a tus enemigos, sino construir algo mejor que aquello que ellos habían intentado derribar. El intercomunicador volvió a sonar. «Señor Alarcón, su cita de las 3 está aquí. Hazla pasar». La puerta se abrió y Sara Morante, la hija de Pedro, la contable que había sido despedida por hacer preguntas inconvenientes, entró con un currículum en la mano y determinación en los ojos. «Señor Alarcón, vengo por el puesto de directora financiera». Sonreí,
recordando a la joven que había sido lo bastante valiente como para desafiar la corrupción, incluso cuando le costó todo. El puesto es tuyo, Sara. Bienvenida a la nueva Industrias Alarcón. Mientras ella se sentaba para discutir su nuevo papel, me di cuenta de que así es como se gana realmente una guerra. No destruyendo a tus enemigos, sino construyendo algo que ellos nunca podrán corromper, nunca podrán robar y nunca podrán destruir. Había recuperado mi empresa, pero lo más importante era que había recuperado mi integridad. Y eso valía más que todo el dinero que Tomás Holgado había robado, que todo el poder que Eduardo Soler había ejercido y que todo el amor que Lucía me había retirado. Era Mateo Alarcón de nuevo, y esta vez iba a hacer las cosas a mi manera.